Bueno, este, para mí es un placer enorme en el marco de este curso presentarles, además presentarla, pero bueno, vamos a insistir en presentarles a Liliana Fernández. Ella me ha dicho que yo la presente diciendo dos cositas nomás, yo voy a agregar un par, con tu permiso. Por Liliana, supuesto. bueno, como ustedes saben, Liliana es psicoanalista, es miembro fundador de TRIEB, Institución Psicoanalítica, es supervisora del Servicio de Asistencia Psicológica a Adolescentes, que depende de la Cátedra de Patología 2 de la Facultad de Psicología. Ha sido durante mucho tiempo docente de la Cátedra de Psicopatología 2, y además por esas confluencias maravillosas que tiene a veces la vida, estamos acá en este curso del Colegio de Psicólogos, donde ella ha pedido que participen los residentes que están cursando alguna materia con ella, y quiero decir que Liliana también es miembro de aquella comisión del colegio que tuvo en sus manos crear y fundar la residencia de psicología clínica acá en Tucumán. Así que, bueno, yo, Liliana, encantada de presentarte, encantada de que sea en el marco del colegio. Y bueno, como sabés, como te he comentado, este es un curso muy descontracturado, que hemos organizado con la Comisión de Psicoanálisis y Debates Contemporáneos del colegio, donde la idea es que distintos analistas con los que nosotros tenemos nuestras transferencias vengan a compartir acá en este espacio los temas que están trabajando. Así ya han pasado por acá varios colegas que han presentado los temas que están investigando, las últimas cuestiones que han publicado, y esa ha sido la invitación para Liliana. Ella nos va a hablar de el tema La voz en la constitución subjetiva, notas clínicas. Así que bueno, bienvenida y te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Colegio de Psicólogos por la invitación, y gracias particularmente a vos, Fabiana, que me hiciste llegar la invitación. Para mí también es un placer estar en estos momentos en este espacio del colegio. Y bueno, cuando haces toda la presentación, por ahí se me vienen medio muchos años encima. Es la única dificultad. Igual. Bueno, bienvenidos a todos. Le agradezco que estén acompañando este espacio. Ha sido un año difícil, complicado para todos, y realmente es bueno, nos ha causado más trabajo que otros años. En ese sentido, bueno, antes de entrar directamente al tema que me gustaría compartir con ustedes, me parece interesante decir algunas cuestiones respecto de este tiempo que estamos transcurriendo, ¿sí? Y que me alegra que el colegio, así como la institución a la que pertenezco, TRIEB y otras instituciones, han podido, frente al aislamiento y al distanciamiento, encontrar modos de que pueda circular la palabra. Y en ese sentido celebro, ¿no?, que los analistas realmente hemos podido adecuarnos a esto, no tan solo en lo que hace a la transmisión, sino fundamentalmente en lo que hace a nuestra práctica, ¿sí? Esta modalidad remota, que para algunos era conocida, pero no era cotidiana, se trabajaba solo en determinadas situaciones, bueno, ha podido instrumentarse, sostenida en los fundamentos del psicoanálisis, para continuar dando lugar a que el psicoanálisis sea una práctica efectiva frente al malestar. Entonces, en ese sentido, celebro doblemente esta invitación. Les quiero contar un poco que yo he estado trabajando con la temática de la voz, fundamentalmente el año 2018, el año 2019, y la propuesta de este encuentro es poder situar, de alguna manera, la inscripción del lenguaje
en el bebé a partir del advenimiento de la voz. Lo que le propongo es que podamos pensar ciertas cuestiones clínicas que se desprenden de esta operación de incorporación de la voz en los tiempos inaugurales del sujeto. Para trabajar esta temática, parto de la premisa, ¿no es cierto?, de que la voz en su tonalidad, en sus timbres, en sus ritmos, en sus significaciones, es un dato clínico que nos puede orientar fundamentalmente en la dirección de la cura en tiempos de infancia. No solamente en tiempos de infancia, pero yo voy a hacer este pequeño recorte. Porque estoy hablando del advenimiento de la voz. En la diacronía de la constitución del sujeto, las operaciones fundantes, o sea, represión primaria e identificación primaria, nos guían para ubicar ciertos accidentes, llamaríamos accidentes o perturbaciones, en la incorporación de la voz en los tiempos inaugurales. Es decir, los tiempos de la estructura en ese momento de pasaje entre lo que Lacan da a llamar el infans, o sea, aquel que no ha accedido a la palabra, y el tiempo donde ya se ha constituido el sujeto hablante y por lo tanto efecto del inconsciente. Entre esto que les sugiero, algunas líneas que nos ayudan a pensar, está el Seminario de la Angustia de Lacan, fundamentalmente su clase del 5 de junio del 63. También he tomado una entrevista a Héctor Yankelevich en la revista Lapsus Calami. Para quienes no lo conocen, Héctor Yankelevich es un analista argentino, pero que vivió muchos años en Francia y allí su práctica estuvo prácticamente centrada en instituciones públicas, pediátricas, en trabajo conjunto con médicos, enfermeras y el personal del ámbito de lo público, en perturbaciones graves de infancia. Y también he tomado algunas cuestiones del texto de la psicoanalista Janina Becasis, que concentra dos temas que me vienen interesando y se llama La voz del padre. O sea, la temática de la voz y la temática del padre. A estas pequeñas líneas le voy a incorporar una viñeta clínica para poder pensar algo de esos conceptos. Si tenemos que pensar en algo del inicio del sujeto de lo inconsciente, no podemos soslayar que referirse al ámbito propio del hablante implica ubicarlo, a ese sujeto, en el campo del lenguaje. Roberto Harari dice que en sus inicios el niño está inmerso en lo que él da a llamar el magma fónico pegajoso. Perdón, Fabi, hay muchos ruidos. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y se escuchan ruidos. No sé si lo escuchan todos, pero bien. Si podés silenciar. En todo caso, después quien quiera pedir la palabra o algo, activa su micrófono, ¿no? O sea que él nos habla que el niño está inmerso en este magma fónico. Les leo lo que implica, lo que significa magma fónico. Es un conjunto de voces mezcladas y desordenadas de manera confusa y no diferenciada. Entonces dice que al mismo tiempo que está inmerso en el magma fónico, nos encontramos con que el oído es el único esfínter que no puede cerrarse, que está imposibilitado el bebé, entonces, de poder tomar distancia de ese magma fónico. Entonces nos tendríamos que preguntar qué es lo que le posibilita entonces al niño poder tomar distancia de ese tiempo inicial. ¿Cómo puede
a esos sonidos, a esas voces confusas, poder recortarlas y tomar distancia. Entonces, Harari dice que sobre ese fondo indiferenciable, por supuesto tomando una serie de cuestiones que Lacan va a trabajar no solo por este tiempo, el 63, que es donde yo recorto algunos conceptos, sino cuando él trabaja después en sus seminarios, en sus últimos seminarios, sobre lo real del lenguaje. Pero ahora nos vamos a centrar más, porque es muy enriquecedor y tiene un montón de cuestiones todavía no dilucidadas, el seminario de la angustia. Entonces nos dice que lo que recorta esto es la aparición de un primer corte, que es donde el otro recibe su propio mensaje en forma invertida. Les pido que esperen un poquito para abrir más esto, lo voy a ir abriendo porque es importante. ¿Cuál es la respuesta a esta? Cierta recurrencia silábica, estamos hablando de lo que los que tienen niños, sobrinos o han podido observar bebé, se refiere a la lalación. El la lalación, que es la recurrencia silábica que tienen algunos niños. Bueno, esta respuesta da lugar o da cuenta de que ha habido algún recorte de ese magma en el cual estaba inmerso. Es como si pudiéramos decir que el bebé tiene que ensordecerse de alguna manera a esa voz que lo habita para poder después armar sus propias palabras con esos restos que toma del otro. Entonces, lo inicial que se presenta en el bebé, lo primordial en términos de la voz, va a pasar por esa voz materna, por esa sonorización musical de su aliento, dice Abdescassis. El niño escucha solamente a la madre. Lo que sucede es que no comprende nada de lo que le dice. No tienen significados esa voz. Fundamentalmente porque es un tiempo en que el bebé está centrado en sus sensaciones senestésicas, es decir, está centrado en los ruidos interiores del cuerpo, ¿no? Ustedes han podido observar que hay veces que los bebés hacen una determinada sonrisa y obviamente la madre, ansiosa de que sea algo que le está dirigido, dice me sonríe, y puede ser que un simple ruido o movimiento de su tracto digestivo le ha generado esa expresión. Es un tiempo que está centrado en las sensaciones, en los sonidos del interior de su cuerpo. Por eso la voz en este tiempo es pura sonoridad. Es lo que muchos autores dan en llamar la voz pura, desprovista de cualquier significación. Sobre esa voz pura debe operar o debe ser reprimida, y lo que lleva adelante esa represión, llamémosle por ahora sí represión, es el ingreso del significante. ¿Qué quiere decir el ingreso del significante? El grito inicial del niño es una mera emisión vocal, sonora. Recuerden lo que Freud trabaja, ¿no?, en el proyecto, en el complejo del semejante, que dice que ante el displacer, el niño emite un grito, y es la significación que le atribuye el otro. Podrá decir, tiene hambre, le pone la teta, le cambio el pañal, quiere que le cante una canción, en fin, lo que posibilita que ese grito pueda llegar a tomar el estatuto de un llamado. Y entonces sí va a investir ahí de significación esa voz. Es decir, la somete a la voz al orden de lo significante.
Bueno, ¿cómo son esas adquisiciones? Nosotros estamos hablando de operaciones fundantes, por lo tanto, estamos hablando de procesamientos inconscientes, y cómo se incorpora esto es singular caso a caso. Sí sabemos que tiene que operar represión primaria e identificación primaria, y aparte las contingencias que trae lo real. O sea, el modo en que estoy pensando la estructura va a tener que ver con la articulación de estas operaciones fundantes, de la historia en la cual el sujeto adviene y de las contingencias que puedan acontecer durante esos procesamientos originarios o a lo largo de su existencia. Entonces, son en esos movimientos, en esas operaciones, cómo la voz se va subjetivando. Se va subjetivando. Y ahí vamos a poder ir ubicando en ese proceso de subjetivación algunos accidentes, algunos tropiezos que dan cuenta de que alguna dificultad se ha producido en la operación de incorporación de la voz. Les leo la frase de Héctor porque pienso que nos puede ayudar, por lo menos a mí me ha ayudado mucho a pensar esto. Él lo trae en consideración a la incorporación de la voz en los tiempos fundantes. Dice, todo ser humano nace con algo que puede ser sujeto. Es el que escucha la palabra humana, la reconoce y tiene apetencia de ella. Pero ese primer sujeto sin vallar, o sea, eso que Lacan también lo llama como presujeto, por esta época, si no oye que lo nombran, ya vamos a ver qué quiere decir que no oye que lo nombran, desaparece. O sea, desaparece en términos de la posibilidad del advenimiento del sujeto del inconsciente. Es solamente la entrada del decir del otro en el cuerpo lo que abre ese cuerpo para hacer de él el lugar del otro y para producir pérdida de voces en el cuerpo. Esto es medio complejo, pero le pido que me acompañen porque lo vamos a abrir y vamos a volver mucho sobre esto. El niño comienza a gozar desde muy pequeño, articulando sonidos y luego fonemas. Entonces hay tres cuestiones interesantes. Escuchar la palabra humana, reconocerla y tener apetencia. Que el decir del otro abre el cuerpo y que hay goces que se pierden en esos movimientos. En algunos niños se puede constatar en la clínica cuáles fueron las posibles incidencias de la historia subjetiva de esa madre, las incidencias de la historia subjetiva sobre el bebé, particularmente en el primer año de vida. Tomo el primer año de vida porque es lo que está planteado por Lacan como el momento de la adquisición de la voz. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tienen que darse para que se produzca esa inscripción? Para que se incorpore la voz. Él nos va a decir que se hable de un modo nominante devenido simbólico. Es decir, que la palabra dicha sea subjetivante y subjetivizante, o sea, construya subjetividad, podríamos decir. Entonces, ahí abre el cuerpo. ¿Cuál es el goce que se pierde? El goce lo tenemos que pensar acá como goce en términos del organismo, de lo biológico,
o del soma, como ustedes quieran nombrarlo. Son estos términos para pensarlo. O sea, que en este tramo, ese decir del otro como palabra nominante es solidario del concepto de pérdida de goce del soma. Ahora, ¿qué quiere decir nominar? Es un concepto bastante complejo y que Lacan le dio muchas vueltas. Por ahora, porque me parece que es un modo que lo podemos pensar, lo tomemos como que nominar implica que esa madre lo distinga, que lo diferencie a ese niño, a ese hijo, de otros niños. Que el infant tenga algo, que nombre eso que él es para esa madre. ¿Qué quiere decir que nombre eso que él es para esa madre? Que nombre su falta. Que nombre su falta. ¿Por qué? Porque si está encripta la falta fálica en la madre, entonces podemos decir que la madre apetece algo, que la madre puede distinguir ese niño en tanto representa en algún punto su falta fálica. Eso es lo que da la posibilidad de nominación, que lo distinga. Entonces, ese decir que viene con la palabra nominante produce que se dé una pérdida de ese goce del organismo, de ese goce de lo biológico. Y esto es solidario, como dije hace un rato, de que la madre esté habitada por el nombre del padre. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no, ¿qué quiere decir acá? Que de alguna manera esta madre esté atravesada por la castración, por la inscripción de la castración, a partir de cómo está habitado en ella el nombre del padre. Cómo ese nombre del padre lo está esperando al infant. Esto es algo interesante, por ejemplo, para quienes trabajan, ¿no?, con pacientes que están en la dimensión de la psicosis, pacientes que no necesariamente son niños, que pueden ser adolescentes o adultos, en los cuales ha habido dificultades, no ha sido eficaz esta acción nominante para que haya suficiente pérdida de goce del organismo. Es lo que Lacan trabaja cuando dice algo del registro del cuerpo fragmentado, cuando el paciente psicótico dice que vive sin corazón o le han quitado los intestinos, o sea, todavía está habitado por esas sensaciones anestésicas, ese goce, que es necesario que se pierda y que esta operación es posible por el ingreso de ese decir nominante del otro primordial. Aquí pensemos que estamos ubicando como una suerte de sinónimos el otro primordial, el otro materno, que si bien sabemos que es una abstracción en términos de una función, bueno, alguien tiene que ponerle el cuerpito a la función. Alguien tiene que ocupar ese lugar para llevar adelante esa función. Entonces, cuando digo madre, no me estoy refiriendo al personaje de la realidad solamente. Estoy hablando de una función. Bien. Él dice entonces, es el que escucha la palabra humana, la reconoce y tiene apetencia de ella. Es decir, si ese otro materno puede ubicar al bebé como objeto de su goce, se va a jugar la apetencia materna. Porque hay falta. La ausencia de esta apetencia materna, cuando no está esta apetencia dirigida a un bebé, bueno, nos encontramos con
perturbaciones graves en la infancia. Ahora bien, esta apetencia materna es solidaria porque al tiempo que vamos hablando de la incorporación de la voz, estamos también pensando en qué concepto de estructura nosotros vamos pensando, ¿no? Entonces, este movimiento es solidario del tiempo, donde la estructura la podemos pensar por el lado del signo, es decir, el infans entra a la estructura por el lado del signo. Si ustedes recuerdan, desde la lingüística, signo es ser algo para alguien. Es decir, que ese ser humano, para devenir sujeto, debe representar algo para esa madre. Debe representar el falo faltante. Un modo que quizás ustedes lo puedan conectar con mayor facilidad es lo que Freud desarrolla a propósito de las equivalencias simbólicas falo igual a niño. O sea, ingresar a la estructura por el lado del signo es lo que posibilita el pasaje de soma a tener un cuerpo. Y que se dé o no este pasaje, como dije, tiene sus consecuencias. Entonces, se necesita la apetencia materna, pero también es necesario que esa apetencia no se mantenga in eternum. Recuerden lo que Freud y Lacan también toma en relación a no reintegrarás tu producto. Lacan lo trabaja en el seminario, en vez del psicoanálisis, desde la metáfora de las fauces del cocodrilo. Si bien es necesario que esté la apetencia cocodrilesca, que esté esta convocatoria al niño, como objeto de su goce, porque si esto no está presente, hay perturbaciones graves, también es necesario que en algún momento esa apetencia tenga un corte o tenga una medida. Bueno, me interesa ir articulando esta apetencia con el advenimiento de la voz. Aquí hay toda una cuestión, yo no la voy a desarrollar mucho, pero les recomiendo trabajarla en el Seminario de la Angustia, que Lacan trabaja toda la importancia que tiene la libidinización de la laringe. Porque un niño puede tener todo su aparato fonatorio en condiciones, pero si el otro no libidiniza ese vacío de la laringe, no hay posibilidades del advenimiento de la voz. La voz está relacionada con lo fónico, con el sonido que emite la voz, con lo vocal, pero también con lo que ingresa por el oído y conmueve el cuerpo y arma cuerpo. Si no se da esta libidinización, no nos vamos a encontrar con lo que dijimos al comienzo, que es la respuesta que aparece del lado del niño con el laleo. ¿Qué es el laleo? El laleo es la constatación, es lo que da cuenta de que hubo un goce de la palabra proferido por ese otro primordial, que hubo un goce en relación a distinguirlo y a nombrarlo, a nominarlo como diferente a otros, que algo estuvo dirigido a ese bebé. Si no está el laleo, ya es un signo clínico de que hubo una dificultad en el ingreso, ¿no es cierto?, en la incorporación del lenguaje por el lado del signo. Sabemos las tristezas de aquellos niños que no fueron algo para alguien,
que fueron nadie. Ahora bien, el modo en que el niño incorpora, si bien nosotros estamos poniendo énfasis en la voz, en lo vocal, tiene que ver con la inscripción, esta libidinización tiene que ver con la inscripción de la pulsión. Y esto refiere a una intrincación pulsional, o sea, a una trama pulsional. ¿Por qué? Porque mientras, armemos la escena, la madre da de mamar al niño, su mirada se dirige a ese bebé y le da la posibilidad de que en algún momento se encuentre en esa mirada, le permite que la mirada siga la voz, el mecerlo al niño, el acunarlo, junto con el canturreo materno, también marcan la intrincación entre lo anal y lo escópico. O sea, es producto de una trama pulsional. ¿Por qué? Porque en la intrincación pulsional, una pulsión va limitando a la otra y dando la posibilidad de la configuración de un cuerpo. Entonces, este tiempo donde se produce esta apetencia se inicia también en la medida en que todas esas trazas de goce lo podemos pensar en términos del proyecto, ¿sí? Esas huellas que imprime el otro primordial, sufren un borramiento por la acción del significante. Ese borramiento va a dar lugar al concepto de represión primaria, lo Unterdruck, como dice Freud, lo que cae bajo la valla, y que va a constituir el nódulo de lo inconsciente desde donde nada sabría retornar. Esto es importante, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier tiempo lógico, insisto, hablamos de tiempos fundantes. Por supuesto que no hay vaciamiento total del cuerpo, porque si hubiera un vaciamiento total, estaríamos hablando de una operación sin resto, quedan restos. Pero con esta cuestión que introduce Lacan de la libidinización de la laringe, ¿qué es lo que posibilita? Posibilita que surja la emisión de ruidos guturales en el bebé. Sonidos. Esos ruidos guturales son previos al ingreso del niño desde la dimensión del signo a la estructura. Los ruidos guturales. O sea que si nosotros nos encontramos en la clínica con un niño de 2 años o de 1 año, en el cual solo persiste en términos de sonido los ruidos guturales, algo complicado está aconteciendo en el sentido de la constitución de ese niño como sujeto. Es un dato clínico para nosotros. Bien. Entonces tenemos los ruidos guturales, también están ahí los gritos, los alaridos. Luego van a aparecer los sonidos de la vocalización humana, que está en conexión con esto que dijimos de el aleo. Y hay algo que es muy interesante, porque lo que va a venir luego del aleo van a ser la posibilidad de la emisión de los fonemas. Les leo qué es el fonema. Refieren a la voz humana, sonidos de voz, pero es la unidad mínima que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores. Y que es capaz de distinguir significado y que da cuenta de los sonidos de una lengua. Pongo énfasis en esto de una lengua. Ya vamos a ver cómo lo trabajamos a esto. Yo he rescatado, para poder
orientarme en este tema, algunas cuestiones también que trae Silvia Amigo en su libro Paradojas Clínicas de la Vida y la Muerte. Fíjense en qué interesante, ella retoma algo que todos ustedes han trabajado en la facultad, que trabaja cuestiones de Spitz. Ella dice que es necesario que se construya un espacio psíquico, un espacio psíquico. No se olviden que el concepto de pulsión es el límite o es la representación en el psiquismo de fuentes de estímulos intrasomáticas. Bueno, ¿ella qué toma de Spitz? Toma el primer organizador social, el que se da a los 3 meses de vida, que es la sonrisa social. Ella dice que cuando al niño se le habla y se le otorgan los dones amorosos de la palabra, el niño responde con una sonrisa a la gestal humana. Pero es a la gestal humana, no identifica todavía a la madre, es a una gestal humana. O sea, ¿y qué es lo importante de esta respuesta? Que siempre va acompañada de cierta emisión vocálica. Aquí aparece lo que ustedes conocen como el gorjeo de los niños. No sé si lo ubican. Es la respuesta esperable, es el efecto esperable ante la palabra amorosa de la madre. Les leo una expresión muy interesante de Héctor Yankelevich, que dice que la palabra es la caricia erógena por excelencia que da la madre. Ahí va una respuesta a alguien que está escuchando, que decía, ¿por qué insiste tanto Lacan? Le agradezco la pregunta porque me hizo pensar, ¿por qué Lacan trae tanto a la identificación primaria en términos de la voz? Justamente por esto, porque es como la primera caricia erógena a la palabra que da la madre, y eso da la posibilidad de que el niño la incorpore o no, de acuerdo al lugar que ese niño ocupe respecto del decir de este otro. ¿Por qué? Porque recuerdan que en la frase primera decía Yankelevich que si la madre tiene apetencia por donar esa palabra, va a generar que el niño después tenga apetencia también por la palabra. Va a querer devolverle ese gesto amoroso de la palabra de la madre con palabras, con gorjeos, con lalaciones. Es en esta dirección que me parece importante pensar el gorjeo. ¿El gorjeo qué es? Y el gorjeo ya da cuenta, por eso dice primera caricia erógena. Y ya cuando lo escuchamos que los niños juegan muy placenteramente con los sonidos. ¿Quién no ha escuchado el agó, ¿no? Y todo ese sonido que emite el niño? Pero lo importante, que en ese gorjeo el niño puede fonar los sonidos de todas las lenguas. Los sonidos del inglés, del francés, del alemán, porque la laringe está abierta en esos momentos, a la impresión de todos los sonidos de las lenguas. Por eso, quienes trabajan quizás en esto lo entiendan más, se llama un periodo glosolálico. Glosolalia es el balbuceo de un lenguaje no existente, es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. Por más que las madres quieran otorgarle a eso incomprensible, que no se entiende qué quiere decir, el nene dijo tal cosa. Bueno, en ese intento de interpretar y de ponerle una significación, implica que ese niño cuenta para esta madre.
Ahora bien, Silvia Amigo dice que hay otro movimiento que es interesante. Después de los 3 meses lo rescata también de Spitz. Si habremos trabajado sobre la angustia de los 8 meses, que dice que hay un movimiento ahí estructurante y decisivo, que es al que a los 8 meses el niño ya identifica el rostro materno. Ya esa sonrisa social no está dirigida a cualquier gestal humana, sino identifica el rostro materno. Por eso justamente cuando no ubica en su entorno el rostro materno, aparece esta angustia. Esta es una cuestión que ustedes la han trabajado mucho en el texto de Freud, del 23, más allá del principio del placer. Ahí tienen un precioso ejemplo para pensar esto, que es cuando Ernest, el nieto de Freud, obviamente desde la mirada de Freud, interpreta los sonidos en términos del Fordá. Es los sonidos que emite cuando él juega con el carretel. El Fordá ya implica vocablos en alemán, con lo cual está diciendo que ahí se puede constatar clínicamente la adquisición de la lengua materna. O sea, que en ese tiempo lógico podemos ubicar la identificación del rostro materno, la aparición de la lengua materna, y entonces ya pasamos de la fonación de los sonidos de cualquier lengua a lo que Freud ubica como el Fordá y Lacan nombra como el primer par significante, que algunos lo han trabajado como el S1 o el S2. ¿Qué es lo que permite esto? Que ya da cuenta de que el niño ha entrado al juego significante. ¿Por qué el juego significante? Porque ya aparece un juego de oposiciones y de diferencias. Y hay una amplitud. Y la amplitud que tenía la laringe en un comienzo comienza a cerrarse y a centrarse en la lengua materna. Hay algo que es importante y que me parece que Lacan nos dice que los tiempos visibles, los tiempos fenoménicos, no coinciden muchas veces con los tiempos estructurales. Más bien pareciera que los tiempos estructurales tienen que estar dados desde antes que nosotros los podamos situar en lo visible. Pero los tiempos lógicos también nos orientan para pensar los tiempos cronológicos y el tiempo real. ¿Qué nos acerca esto para nuestra clínica? Que en los tiempos visibles nosotros ya podamos ir ubicando si está la adquisición de la lengua materna, que no hay tantos tropiezos, dado un determinado momento del sujeto, o si hay tropiezos que son fenoménicos, algo está aconteciendo en la posibilidad de la constitución de la subjetividad de ese infans. Es decir, que está pasando algo grave. Nosotros no podemos anticipar, como analistas, cómo se va a producir la incorporación de la voz, porque ya hemos dicho que son procesamientos inconscientes, son procesamientos de estructura, porque nosotros no tenemos representación de lo originariamente reprimido. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando en la clínica nos encontramos con los sueños, con los fallidos, con los lapsus, nos encontramos con formaciones que son retornos de lo reprimido. En cambio, de lo originariamente reprimido, identificación primaria y represión primaria, no nos encontramos con representación. Pero eso no nos impide
que nosotros sí tengamos constataciones de que algo, de que hay accidentes, que hay perturbaciones, ¿m? Algún indicio tenemos por los rasgos de la voz. No es lo mismo solo la presencia de gritos, ruidos guturales, que un gorjeo, que una lalación o que la presencia de un fordá. ¿Mm? Bueno, estos conceptos yo les propongo ahora que lo pensemos a partir de un material clínico que les he traído. Se trata de una niña de 4 años que le atraen a la consulta los padres, la llamaré a esta niña Sofía. Esta niña es derivada por la analista de la madre que escucha algo raro cuando esta madre se refiere a esta segunda hija, a Sofía, que tenía 4 años. En la entrevista la madre aparece muy entristecida, se siente muy culpable por estas perturbaciones que tiene la niña. La niña tiene perturbaciones en el lenguaje, hiperquinesia, serias dificultades en el contacto social, momentos de profundo aislamiento, al punto que estas perturbaciones hacen que permanentemente sea excluida de los ámbitos familiares, sociales y también de los maternales a los cuales asistía. El saber médico la ubica a esta niña por este tiempo. Les quiero aclarar que estoy trabajando un caso de hace 25 años, con lo cual el diagnóstico les va a parecer un tanto irrisorio, pero bueno, es así. Estaba diagnosticada con un síndrome de inmadurez. Ese es el diagnóstico que traen estos padres por ese tiempo. Entonces, a ellos les angustia no tan solo las dificultades en la adquisición del lenguaje, sino que ellos también presuponen que había alguna perturbación psíquica grave. La madre relata que ella había padecido durante el embarazo y el primer año de vida de la nena de un recrudecimiento de un cuadro melancólico de ella, acompañado de una anorexia grave, con episodios de mutismo y aislamiento. La madre atribuye a esto que a ella le había sucedido al hecho de que cuando ella nace, cuando la mamá nace, es entregada para que la críe otra familia. Y ella se reencuentra con su madre a la vejez de esta mamá, la lleva a vivir a su casa, pero lo mismo había profundos desencuentros y le recriminaba mucho esto. Esto sucede meses antes de que la mamá se embarace de Sofía. Esta abuela fallece cuando la mamá cursaba 4 meses de embarazo de Sofía. Y este fallecimiento la deprime aún más y le profundiza nuevamente la anorexia, con lo cual se produce, obviamente, un parto prematuro. Y nace un bebé, Sofía, con bajo peso. Es interesante que cuando la mamá consulta, junto con la tristeza, había un profundo desenfado, mucha molestia por lo insoportable de esta niña. Esta niña no tan solo con su hiperquinesia alteraba todo, sino que tenía momentos de crisis, con alaridos y movimientos de mucha torpeza. Y la mamá también presentaba estas situaciones de ira cuando algún establecimiento maternal la convocaba. Y lo que ella lograba finalmente, que en lugar de buscar que se la puede incluir a la niña, terminaban excluyéndola. El padre
trataba de contener a la niña y a esta madre, pero este hombre no pudo hacer mucho con ella. ¿Mm? La veo a la nena. Cuando la veo a la nena, era un bólido que entraba al consultorio gritando a modos de escupitajos, aparte de que escupía, pero las frases que pronunciaban parecían como escupida. Magic Kid, Food Kid, Big Channel. No contenía y no detenía su mirada en absolutamente nada, ni su cuerpo. Y esos fonemas eran en inglés, lengua extranjera. En función de lo que venimos trabajando, esto ya es la firma de algo. Esto ya es un dato clínico. A su vez, el consultorio para Sofía, por supuesto, no tenía límite, era el consultorio, la sala de espera, el baño, el garage, el jardín. Atropellaba con todo y siempre mantenía una sonrisa burlona que a mí me parecía casi que era como una descarga pulsional. No dibujaba, no le interesaban los juguetes, ni tampoco la plastilina. Pacté con los padres que le escucharía a la niña, pero a condición de sostener entrevistas con ellos. Pero en la mamá sostenía mucho su queja de que la nena perturbaba su vida. Era como si la nena me perturba la vida, ella decía, altera cualquier posibilidad de armonía en la casa. Parecía que eso nombraba, eso era una forma de nombrar lo que la nena era para ella como madre. Los padres estaban relacionados con el arte y con la música. Sin embargo, no dirigían y no le incluían a la niña en ninguna actividad de ficción, no le dirigían sus cantos, no le dirigían sus músicas, no le podían dirigir sus dibujos. Esta lengua extranjera, yo creo que me permitía a mí pensar que nos daba a escuchar que no podíamos constatar ahí que se había producido una incorporación de la voz en términos de una lengua materna, de la lengua materna. A partir de este breve recorte, quiero tomar otra frase de Yankelevich que dice, para mí, el gorjeo, el laleo, es el lecho de goce de la palabra. Nosotros sabemos lo que es el lecho. Vuelvo al proyecto. Esas trazas de goce sobre las cuales luego recaerá la represión primaria. Si no hay eso, dice Héctor, van a hablar, pero como robots. Van a tener voz de televisor o de máquina que habla, una voz magnética, un registro de voz digital o la lengua del televisor. Lo que demuestra, parece que esto es interesante, que el televisor era más adecuado para aprender a hablar que la madre. En la madre hay un no goce en la voz que una vez que la incorporación de la voz se hizo, puede ser cualquier voz. O sea, si es cualquier voz, no es la lengua materna. Fíjense que en el seminario de la angustia Lacan dice, y es bien enfático, dice, todo lo que el sujeto recibe del otro por medio del lenguaje, la experiencia ordinaria es lo que recibe bajo forma vocal. Bien, establece ahí un lazo entre voz e incorporación. No está diciendo oral, está diciendo vocal, pero no, a pesar de la complejidad de la frase, nosotros sabemos que lo oral
la inscripción del oral tiene que ver con la erotización de los labios, tiene que ver con una erotización que se acompaña en el momento de amamantar, en el momento de dar una mamadera, en el momento de alimentar. Tienen que cumplirse ciertas condiciones biológicas. Por eso es complicado también cuando se dan prematuraciones, muchos tiempos en incubadoras, donde son alimentados por sondas, y donde no solo no es que no está el amamantamiento, sino no está el canturreo de la madre, no se lo mece, no está esa mirada diferencial. Fíjense en que yo quiero rescatar de una actividad que se hizo justamente en el colegio de psicólogos, donde no sé si era un practicante o un residente que trabajaba en sala cuna, le pregunta a Alba Flessler, ¿cómo pensar eso entonces en la sala cuna? Esto tiene conexión con todos los desarrollos de Spitz. Y Alba le contestó algo que me parece interesante pensarlo. Ella dijo que lo posible sería que una enfermera pudiera estar al cargo de 2 o 3 niños. No que fuera toda una sala de niños donde no está esa posibilidad mínima de ser distinguido, de ser diferenciado, de que algo de este don amoroso en los niveles que sea posible, de la alternativa de la inscripción de la voz, ¿no? Entonces, está lo oral y está lo vocal. Por eso hablaba de intrincación pulsional. Héctor dice, la lengua se deglute, ¿no? Porque a partir de lo oral se incorpora el lenguaje, a partir de que se le escucha a la madre. Pero nosotros sabemos que no basta con escuchar, es necesario que aparezca algo que le dé el estatuto de decir a esa voz materna. A mi entender, él está privilegiando en ese párrafo lo vocal. Y una cuestión más, para ya cerrar con algunas consideraciones sobre Sofía, es que él le da un valor importante a lo que él llama la toma de contacto, que es la función fática, no fáctica con C, fática. Toma de contacto. ¿Qué quiere decir? Que se constate que el mensaje fue recibido. Esto de que le vuelve al otro su mensaje en forma invertida. Bueno, ahora tenemos mucho de esto con nuestras sesiones o nuestras consultas a través del teléfono. No es lo mismo cuando estamos en presencia y uno puede advertir que el silencio de un analizante en el diván o de un consultante cara a cara es un silencio porque ha hecho una pausa, porque está pensando, que cuando hay un silencio en el teléfono, no sabemos si se acortó el WhatsApp, si no hay señal, o si se me ha desconectado esto y entonces estoy hablando al vacío, ¿no? Entonces, lo que Lacan dice es que esta función fática es muy importante, porque dice que el hola, ¿me escuchas?, que podríamos decir ahora con esto que nos acontece, indica que el grito del niño ha tomado el estatuto de un llamado por la respuesta de la voz del otro enmarcada en su deseo. O sea, enmarcada en el deseo del otro primordial, en tanto está habitado por una falta fálica. Bueno, hay otras cuestiones que quería trabajar, pero me parece mucho. Ahora bien, no siempre es posible que una madre pueda sostener esa función de instalar el significante. Puede que la madre, durante un tiempo de vida del niño, los primeros tiempos, o puede
que haya estado en los primeros tiempos y después por alguna vicisitud de la vida haya caído ese lugar de objeto de deseo del niño y no pueda asumir esa función, ¿sí? No sabemos qué puede acontecer y que esté impedida alguna madre de asumir, impedida psíquicamente de asumir esa función y tomar ese lugar con ese niño y que es hijo de ese hombre del cual ha recibido el niño. Están las dos cosas. ¿Mm? Bien. Entonces, la respuesta de la voz del otro en su dimensión deseante posibilita la adquisición de la lengua materna. No es una voz neutra, claramente, no es una voz neutra, sino que posee un pase, bueno, que lo pasé amorosamente, pero posee un tono musical, que es el que la madre le hace llegar a ese bebé y no a otro. ¿Y qué es lo que le permite al bebé reconocerla, responder por su sola voz y muchas veces responder solo con mímica en el rostro o movimientos corporales? En Sofía, lo real estuvo presente. Desnutrición fetal, parto prematuro, poco peso y atraso en el lenguaje. Nosotros sabemos que cuando es por todo esto que venimos diciendo, que estas prematuraciones no son un terreno fértil para que opere el significante, para que opere el decir del otro, porque la no estimulación, por todo esto que hemos dicho previamente, por la ausencia de la voz que le hable, por la caricia, muchas veces impide que ese otro pueda donar al niño el campo del lenguaje. Ahora bien, quiero decir algo que me parece que es importante clínicamente con esto de la voz nominante, ¿no? Lacan después lo va a trabajar en términos de la LAN y dice que esa lengua tiene un carácter de boba, un carácter de sonsa. Son esos sonidos que la mamá, cuchichito, chichito, estas cosas ilegibles, bobas, tontas, pero que el bebé las percibe y responde balbuceando. Es bastante frecuente que cuando uno en las entrevistas con madres de niños autistas o que están en cierta dimensión de la psicosis, les preguntes, ellas digan que no, que ellas no se tomen, que para qué van a hablar en esas tonteras, que eso son estupideces. Que ellas les hablan a sus hijos solo para comunicarles cuestiones importantes. Si no, esas otras cosas no tienen valor. Bueno, ahí uno ya puede pesquisar la pérdida de esa posibilidad de libidinización del otro materno, que permite que arme el cuerpo a partir de que se incorpora la voz. Ahora bien, con lo cual nominar no es repetir palabras simplemente o pasar consignas de crianza, no estamos hablando de eso, sino es la voz que la madre inventa, y una voz que inventa, o un habla que inventa para ese niño. Una pequeña cosita que dice Silvia Amigo, que es interesante, que dice que siempre en ese canturreo, en esa voz materna, debe resonar la voz del padre muerto. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la madre resuene la voz del padre muerto implica que esa madre está habitada por esa función del padre que inscribió en ella la castración y que la hizo deseante de poder recibir un hijo de ese hombre, que marcó su falta fálica. En estos momentos estamos hablando del falo como significante de la falta,
porque Lacan en textos posteriores trabaja el concepto del falo como significante del goce. No, no, no. Yo estoy trabajando este tiempo de la enseñanza del concepto del falo como significante de la falta. En ese sentido, es lo que esa madre le adeuda, es la deuda simbólica que ella tiene con su propio padre. Por lo tanto, no estamos en el tiempo lógico del padre en términos del escenario edípico. Estamos hablando del atravesamiento edípico de esa madre, ¿m? Y cómo se juega con ese hijo. Porque no necesariamente una madre que atraviesa un momento melancólico o que tiene una estructura psicótica dará hijos psicóticos, y no necesariamente una madre neurótica dará hijos neuróticos. Todo depende de las vicisitudes, de la subjetividad de esa madre con ese hijo de ese hombre. Y bueno, de las contingencias que le puedan acontecer a esa madre. Fíjense en que esto también habla de cuál es el concepto de pulsión que estamos haciendo jugar. Es la transformación que hace el amor en el cuerpo cuando es vehiculizado por el lenguaje. O sea, que los significantes dichos con amor son los que crean la pulsión, y entonces ya hay una pérdida de goce del soma, y ese cuerpo pasa a funcionar ya desde el régimen del deseo y del régimen de la pulsión. Bien. Sofía. Podríamos decir que el otro materno en Sofía no posibilitó ese corte, o que no podemos terminar de ubicar la efectividad de que esta niña fue hablada con ese modo sonso, bobo, el sonsonete enamorado, enamorante, le dice en algunos momentos Lacan, ante el cual la niña habría respondido balbuceando o con el aleo. Su fonema solo en inglés es la constatación de que la voz no fue incorporada. La voz materna quedó despojada para esta niña de una musicalidad invocante, y por lo tanto no hubo la pérdida de ese goce que se manifestaba en esto del bólido, sin límites, para armar un cuerpo atravesado por el significante. Y nosotros sabemos que cuando no se inscribe en un tiempo inicial, ya no es posible, ya hay algo que está armado en la estructura, y es posible que luego pueda lograrse. Quizás es posible de que de una posición autista, digamos, pueda haber algún armado en el orden de la psicosis. Eso es algo para pensarlo. En realidad es algo que lo tengo escrito, después les sugiero el cuadernillo que yo he escrito a propósito de esto, con el caso ya con todo el trabajo y todo el tratamiento. Los tiempos no me daban, sino con mucho gusto lo hubiera hecho. Pero también tenemos que pensar que la mamá sufría una importante agresividad melancolizante, y que esa agresividad era lo que ella pudo hacer para sobrevivir. Para sobrevivir. Por eso la importancia de la historia subjetiva de la madre. La madre de Sofía es como si se hubiese quedado en una ensoñación melancólica donde ella creía que le hablaba a la bebé, pero Sofía estaba sola. Sofía estaba sola. ¿Qué es lo que podemos pensar? Fallaron estas operatorias, y bueno, en la medida que no viene la voz de la madre, y que la voz que viene es la voz del televisor, es un signo que hay una perturbación grave de infancia. Pero quiero decirles que mi trabajo con Sofía
no fue ubicándola a Sofía desde un trastorno, ni desde una estructura, sino considerarla a Sofía como un sujeto en formación. Porque si uno no pone al sujeto en el horizonte, es muy difícil trabajar analíticamente con estos niños. ¿Sí? Uno después, cuando reflexiona y cuando piensa teóricamente, puede escribir todo esto, pero uno trabaja desde una posición en la que en el horizonte ubica la posibilidad de que algún sujeto advenga. ¿Mm? Bueno, ya los he cansado y yo también estoy cansada. Así que por ahora, dejamos aquí y vemos, bueno, qué cuestiones les ha suscitado, qué cuestiones clínicas pueden acercar para que pensemos esto. Y una cosita más, justamente para recortar la dificultad de trabajar con estos niños en tiempos de pandemia. Digo dificultad, no digo imposibilidad. He escuchado de analistas que han propuesto plazas, ir a la plaza y trabajar allí lo posible para sostener algo del contacto, porque ya esta consigna del aislamiento social obviamente profundiza más estas situaciones. O sea, que siempre es posible que no nos rigidicemos, que no convertamos en una técnica rígida nuestro instrumento analítico, sino que lo podamos ir adecuando sin perder nuestro fundamento y nuestra especificidad, bueno, a ciertas dificultades de esta época. Bien. Bueno, muchas gracias, Liliana. Abrimos un espacio de diálogo, hay preguntas, hay reflexiones respecto de esto. Hola. Hola, ¿qué tal, Hola, Natalia? ¿Qué tal? Un gusto escucharte, profe. Hace mucho que no te escuchaba. Un placer escucharte. Gracias. Me quedo pensando en un montón de cosas, pero lo último que dijiste me toca un poco más porque, bueno, trabajo con algunos niños en consultorio donde crear un dispositivo para poder trabajar virtualmente ha sido muy complejo y también no sin ciertas resistencias y supervisiones para poder armar algún lugar para alojar en este tiempo. En uno de los casos en los que recordaba de una niña con un diagnóstico de autismo, pero que no estoy tan segura que se trate viene de otro lado, diagnosticada como autismo. Eso es lo mejor que te puede, perdón, Natalia, es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar. Seguro, que lo dejes seguro. En ese otro ámbito y vos veas qué armas. Así es. Sí. Perdón, no, por favor, al contrario, para eso estoy hablando, para que vos intervengas. Bueno, ella se comunica a través del canto, no habla, pero canta. Conmigo nunca habló, con la fono sí y no, nada más. Y sabes que canta, y a través del canto, bueno, podemos trabajar algo. Ahora virtualmente también, con algunas canciones, pero es muy difícil el trabajo, yo siento que se necesita del cuerpo, ¿no? Te digo que es una dificultad, que pienso que
que me pasa, que necesito el cuerpo allí, de ella, el mío, en el consultorio, ¿no? Cómo deambulaba, tomaba los objetos, digo, esto que transmitiste hoy en relación a la Constitución, la verdad que fue una clase excepcional, te agradezco todos los apuntes que tomé. Tengo cosas, también lo pensé, por ejemplo, esto que te digo en relación a la clínica, en consultorio, pero también pensé el concepto de nominación en relación a algunas clases que estamos trabajando con psicosomática en la facultad. Hay muchas preguntas en relación a artículos que trabajamos. Por supuesto vos dijiste, ¿no?, que no estabas abarcando todo el concepto de la nominación, pero bueno, me quedé pensando en todo esto constitutivo, en lo constitutivo del cuerpo, del objeto voz. Justo hoy estaba leyendo un artículo de Liliana Zapiro, que tiene un caso sobre una afección psicosomática, y justamente trabajaba sobre el objeto voz y el impacto en el cuerpo. Bueno, no quiero hablar yo nada más. Te agradezco. Más que nada quería, nada importante decir, solo que te agradezco tu presentación. Has dicho algo muy importante y que lo quiero rescatar. Bueno, en mi trabajo con Sofía, no estaba tan presente el canto, pero yo le armaba historia con el juguete que tomaba y dejaba, le armaba una historia que era una historia en la cual ella era ese personaje que tomaba. Entonces me parece que con esto del canto puede ser muy interesante si ella recorta algún objeto, ¿no? En eso no nos olvidemos de un concepto que parece dejado allá en el proyecto de Freud, que era el concepto de la atención. El concepto de atención de Freud dice que es un momento, él lo planteaba en términos de contracatexis, pero él dice donde hay algo que hace de corte, de tope, y la atención yo la pienso, o la he pensado en trabajos con niños, como ese momento donde detiene la mirada en algo y uno tiene que rescatar ese objeto, y ahí puede estar el canto. La ficción, a ver, uno nunca puede decir cuál es el instrumento. Cuando vos decís el cuerpo son muchas cosas. El cuerpo no es solo lo corporal, sino el cuerpo psíquico de lo que a vos te habita como los recursos clínicos que vos tenés. Uno tiene más recursos clínicos por ahí con el canto, otro con los instrumentos musicales. Yo, por ejemplo, soy un desastre, ¿no? Cuando me pedían mis pacientitos que les dibuje, bueno, nunca se sabía si era un caballo, un gato o un perro, soy un desastre para dibujar. Bueno, uno apela al cuerpo, pero en el sentido del cuerpo psíquico, de eso que te viene dado y que está articulado al deseo del analista. Así que adelante el canto, el cuento, el dibujo, ¿sí? Es un arduo trabajo, difícil, pero no imposible de lograr algunas cosas. Sí, de hecho estoy pensando ahora que lo decís, que esto del canto tomó relevancia a partir de, así importante, digo, para trabajarlo, a través de, bueno, de la virtualidad que tuvimos que incorporar, porque quizás en el consultorio, en lo presencial estaba, pero no con la misma importancia, y sin embargo, es el modo en el que la niña se comunica, ¿no? Pero yo prestaba mucha atención a sus conductas, a qué objetos tomaba, qué hacía con esos objetos, si la semana que pasada tomó tal objeto, por ahí no lo encontraba en el mismo lugar, y cómo lo buscaba o tomaba otros, bueno, en fin. Pero ahora, con la virtualidad, hago uso de ese canto, ¿no? Fíjate que tomo esto que vos me decís. Bueno, acordate del canturreo materno. Abecassis dice la musicalidad de la voz, que no tiene que ver solo con el canto, sino lo que se transmite con eso. Sí, así es. Bien, así es, alguien dijo algo sobre las sorderas.
Sí, ¿Sí? en Bueno, el chat hay una pregunta, en Liliana, el dice, chat. ¿qué sucede en los casos de sordera congénita? Bueno, es poco lo que puedo decir, pero algo puedo decir. Hay, como yo le llamo, un Lacan de la voz, que se llama Michel Poissat. Es un francés que ha escrito mucho sobre el tema de la voz. Y Lacan también dice cuestiones en relación a los sordos. Y él dice, y el lenguaje de gestos no puede de alguna manera sustituir algo de este canturreo materno desde lo gestual. Él lo ubica como pregunta. Te acerco algo que quizás te pueda servir. El lenguaje de señas. Porque si bien tiene que ver, por eso él dice, la voz va más allá de las sonoridades, dice Lacan. O sea, que es todo lo que acompaña. Hay gestos, bueno, yo hablo y estoy con el gesto de la mano, qué sé yo, bueno, ¿no? Todo lo gestual que acompaña en ese intento de ubicar un decir del otro. Lacan lo trabaja también en esta clase que estoy nombrando, la del 5 de junio del 63. O si no es en esa, en la siguiente, pero creo casi seguro que es en esa. Soy poco memoriosa. Bueno, ahí se va corriendo Sole a buscar la referencia, parece, de Lacan. Ahí la busco, dice. No, no va a creer que es una clase clara, es terrible esa clase de Lacan, pero tiene un montón de cosas lindas, de conceptos interesantes. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Después vamos a poner en el aula virtual las referencias, ¿sí? De la clase de Yankelevich y Sí, el texto de Lacan. ¿Sí? sí, sí, sí. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, te vuelvo a agradecer, Liliana, la contribución muy interesante, una dimensión, me parece bastante inexplorada, la de la voz para muchos, entonces muy enriquecedor pensarlo como lo has planteado, abrís muchas preguntas y muchas líneas de investigación, sobre todo en relación a la imbricación con la pulsión oral, ¿no? Que quizás es como el modelo más pregnante que uno tiene para pensar con Freud estos tiempos en la constitución de la subjetividad, ¿no? Así que muy enriquecedor tu aporte y te agradezco además que hayas presentado este material para poder ilustrarlo, ¿sí? Que bueno, ha sido un gusto escucharte. Muchísimas Bueno, gracias muchas y gracias hasta a la todos y próxima. muchas gracias por acompañar en esta época del año que ya estamos todos un tanto cansados. Cabeceando. Gracias, Sí, así Fabiana. es. Hasta Gracias a vos, pronto. Cariños Liliana, a un todos. gusto. Bueno, chau, Colegas, chau. nosotros nos vemos el próximo miércoles en la clase de cierre del curso que está a cargo de Tomás Pal. Él va a hablar sobre su libro que se llama Instituciópatas, la relación entre psicoanálisis y salud mental en el siglo XXI, es la clase de cierre, y allí antes de esa clase vamos a comentar un poquito cómo es la idea de la presentación del trabajo final para acreditar el curso como curso de actualización, ¿sí? Y bueno, y tomamos cerveza virtual o lo que se pueda para celebrar este tramo que hemos hecho juntos y despedirnos por ahora, ¿sí? Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos.